Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente, Marcos capítulo 1, versos 40 al 44. Dice: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Verso 42. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Quiero el día de hoy, en esta mañana, invitarles a que podamos imaginar a alguien viviendo en aislamiento. Quizás en ese aspecto de rechazo por todos. Imaginémonos quizás alguna de esas historias que hemos escuchado de personas que son rechazadas, vulneradas, que son aisladas a nivel social. Quizás sin poder abrazar a su familia, ¿no es cierto? Recientemente veíamos las noticias, quizás en las redes sociales, sobre lo que sucedió en Venezuela. Y hay quizás estas posiciones contrarias, ¿no? Algunos preocupados por la soberanía del país y otros quizás agradeciendo el acto porque por fin podrán ver a esos familiares, a esas personas que no han visto durante años, a esas personas que de alguna manera anhelaban ese abrazo en esta Navidad, en este Año Nuevo, quizás, ¿no es cierto? Y algunos quizás en esa posición de decir, bueno, estos son los intocables, este grupo de personas son intocables porque ¿para qué escogieron hace muchos años atrás a un presidente con tales características, con tal pensamiento político? Y de alguna manera los hemos marginado. De alguna forma, así era la vida de este leproso, marcado por la enfermedad y por el estigma social. En la Sierra Ecuatoriana, pensemos en quienes se sienten apartados, ¿no? Quizás el agricultor que perdió su cosecha y ahora es visto como un fracasado. Quizás ese estudiante que no logró entrar a la universidad porque no aprobó los exámenes de ingreso. Quizás esa madre adolescente que es rechazada, juzgada, señalada, justamente por su condición. La madre soltera que es juzgada por la comunidad, el joven que no encuentra trabajo y se siente invisible, o ese adulto de 35 años que sigue viviendo con los padres, a quien se le critica de cómo es posible que siga viviendo con ellos a estas alturas del partido. Jesús entra en esa realidad y hace lo imposible, toca lo intocable. Hoy veremos cómo ese toque cambia absolutamente todo en la vida de las personas que deciden tener esta interacción que el leproso tuvo con Jesús. Y he preparado 4 puntos importantes en esta mañana para poder compartir con ustedes. Y el primer punto dice una súplica desesperada, reconocer la necesidad. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 40, cuando el leproso dice que se acercó a Jesús a rogarle. La escritura dice, vino un leproso rogándole. Quisiera invitarles a que reflexionemos cuáles son esos ruegos que nosotros hemos extendido durante todo el 2025 y quizás estos 4 días del 2026. Ruegos con respecto al trabajo, con respecto a la economía, con respecto a la vivienda, con respecto quizás a la sanidad, ruegos quizás que están relacionados al tema de, bueno, estoy atravesando este problema, esta situación difícil y necesito el toque del maestro. El leproso rompe protocolos y se acerca a Jesús. El leproso estaba consciente de su condición. La lepra es una enfermedad que se ve, que se la puede incluso oler. Así que el leproso estaba consciente de su condición. Sabía perfectamente que la ley prohibía que él se acerque a personas que no estaban contaminadas. Sin embargo, en su desesperación, probablemente escuchando lo que Jesús estaba haciendo, él decide romper los protocolos, decide romper las normas, decide irse en contra de lo que la sociedad había estipulado como ley, como norma, y decide acercarse a Jesús. Su oración es humilde, y miren cómo
Él lo manifiesta. Si quieres, puedes limpiarme. Es esta desesperación de no sé a dónde más ir, no sé qué más hacer, no sé a dónde más mirar. Lo único que tengo en este momento es mi fe y acercarme a ti. Y si quieres, porque conozco que tienes el poder de hacer las cosas, pero también reconozco tu voluntad, tu soberanía. Así que si quieres, puedes limpiarme. Y lo importante aquí es que reconoce su incapacidad y la autoridad de Cristo. Muchos de alguna manera están pidiendo algo delante de Dios sin reconocer la necesidad, sin reconocer qué es lo que realmente necesitamos transformar. Simplemente es un pedir sin darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera condición delante del Padre. ¿Y por qué esto es importante? Porque a la final, quien debe ser glorificado, quien debe ser honrado, es Dios, es Jesús. Así que el principio que quiero transmitirles en esta mañana como pilar de nuestras vidas es que la fe verdadera no exige, se rinde. Hemos escuchado quizás muchas veces en nuestra vida como cristianos frases como declaro, decreto, pronuncio, una especie de exigencia. Y la fe no es ponernos en el plano de yo voy a dar la orden para que el poder de Dios se mueva, sino más bien saber y reconocer la soberanía de Dios y nosotros someternos con humildad, rendirnos a esa voluntad. Así que en esta mañana quiero invitarles a reflexionar sobre cuántas veces intentamos resolver solos nuestros problemas. Como el campesino quizás de la historia que les comenté, que lucha contra la sequía sin pedir ayuda, así estamos cuando no buscamos a Dios. Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes, una respuesta conmovedora, la compasión que toca. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 41, donde Jesús dice que se movió a misericordia, extendió la mano y le tocó. Yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado a personas que están en la indigencia. ¿Y cómo reaccionamos quizás con ellos? El tema de rechazo, el tema de, uy, cómo apesta, el tema de, esa vestimenta, miren cómo tienen sus ropas rotas, algunos quizás incluso con vestimentas que los ponen en una situación de vulnerabilidad completa porque sus cuerpos desnudos se muestran ante la sociedad y no necesariamente porque quieren exhibirse, sino porque su condición ha llevado a que estén en ese proceder. Pero aquí lo curioso es que frente a la ruptura del protocolo del leproso, Jesús no se detiene y no dice, uy, uy, cuidado, yo soy santo. Y donde hay santidad no hay pecado, así que no me toques porque no es correcto que lo impuro se junte con lo santo. Jesús lo que hace es literalmente escuchar al leproso, moverse a misericordia. Recordemos la parábola del hijo pródigo, donde el padre era movido a misericordia. Vemos nuevamente esta característica del padre en Jesús, en donde él también se mueve a misericordia, extiende su mano y toca al leproso. Jesús no solo habla, él toca, rompe la barrera social y religiosa. El toque comunica aceptación antes que sanidad. No es solamente el hecho de decir, sí, estás sano y yo no te toco. El hecho de poder tocarlo significa justamente este aspecto de aceptación. ¿Y cuántas veces en nuestras iglesias hemos actuado con personas como que si no deberíamos nosotros convivir con ellas? O el repito, quizás la mujer adolescente, la madre adolescente, que por su condición es rechazada, juzgada, y no solamente ella, sino la familia. ¿Qué tipo de padres habrá tenido? ¿Qué tipo de madre habrá tenido? Claro, es que como los padres ahora no se hacen cargo de los hijos y juzgamos y señalamos sin darnos cuenta quizás de que la persona no necesita ser juzgada, la persona sabe su condición, conoce su condición, lo que necesita probablemente es el toque de la iglesia de Cristo, con compasión, con amor, con misericordia. ¿Qué pasa con esa persona que quizás se divorció y que tiene un llamado a poder pastorear? Y desde la religiosidad decimos, no, no puedes ser pastor. ¿Por qué? Porque te divorciaste. La ley dice, las escrituras dicen que debes ser un hombre de una sola mujer. Entonces, como ya estás divorciado y posiblemente estás casado con otra persona, entonces no puedes servir a Dios. Cuando las escrituras me dicen también que si Dios quiere puede utilizar las piedras
para pronunciar su palabra. Y nos volvemos legalistas. El principio que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que la misericordia de Cristo se expresa en cercanía, no en distancia. Nos pasamos la vida entera creando y construyendo barreras que nos alejan de Dios, que nos alejan de Cristo. Sabemos que la santidad no se puede contaminar o no está presente en donde hay pecado. Pero eso no quiere decir que Jesús, en su amor, no nos acepta, nos acerca a abrazarnos, a amarnos, a sostenernos, a limpiarnos. La iglesia debería actuar desde una perspectiva en donde nosotros proponemos y somos un puente para que aquellas personas que necesitan el toque del maestro puedan justamente acercarse, indistintamente de su origen, indistintamente de su credo, indistintamente de su orientación sexual, que ellos literalmente puedan acercarse al Padre. Así que, ¿quién toca hoy al rechazado? Es la pregunta. Si la iglesia ha construido tantas barreras, si la iglesia ha construido el día de hoy tantos muros, ¿quién toca hoy al rechazado? ¿Quién está tocando a esa madre adolescente? ¿Quién está tocando a esa mujer divorciada, a ese hombre divorciado? ¿Quién está tocando quizás a ese joven que ha fornicado o a esa persona que está luchando con el alcohol, con las drogas? ¿Quién está tocando quizás a esa persona que ha sido abusada? ¿Quién está tocando quizás a esa persona que lo único que necesita es el abrazo y el toque del Padre? Tal vez de ese vecino que comparte su cosecha con quien no tiene. O la iglesia que visita al enfermo en la comunidad. De alguna manera, quizás en esos aspectos así actúa Jesús con nosotros. Al finalizar el 2025, como iglesia tuvimos la oportunidad de ir a una comunidad, de acercarnos. Y eso es importante. La crítica que solemos hacer en estas épocas es, claro, solo por las fechas hacemos estas acciones. Sin embargo, el día de hoy, con las personas que están a nuestro alrededor, ese hijo, esa hija, ese hermano, ese padre, esa madre, ¿cómo nos vamos a acercar nosotros para que puedan sentir el toque del maestro? Y esto me lleva al tercer punto, una limpieza inmediata, poder que restaura. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 42, cuando dice, al instante la lepra se fue. Esto nos genera a veces un aspecto de ansiedad, porque yo también quiero ser sano instantáneamente. Quiero ser sanado de ese dolor, de esa angustia, de esa amargura, de esa ansiedad de forma instantánea. O si estamos atravesando alguna situación en lo físico, en nuestra salud, queremos esa sanidad instantánea. Sin embargo, también debemos reconocer la importancia de la voluntad del Padre. La sanidad es completa y rápida. Jesús no solo quita la enfermedad, devuelve la dignidad. Jesús cuando habla con el leproso no le dice, ¿cuál fue tu pecado? ¿Qué hiciste para estar así? Jesús no le pregunta cuál fue el pecado de sus antepasados. Ante la situación del leproso que le dice, si quieres, sáname, Jesús responde, sí quiero. Él está interesado en poder sanarnos. Sin embargo, luego hace una petición de acercarse al templo, de hablar con el sacerdote. ¿Para qué? Para devolver dignidad. Lo que el ser humano generalmente hace con las personas rechazadas, quitarles esta dignidad, Jesús se las devuelve. Y probablemente nosotros nos sentimos indignos porque tenemos al acusador hablando, susurrando a nuestros oídos, pecaste nuevamente. Fallaste nuevamente. No tienes fe, no tienes paciencia, no tienes esto y aquello. Y Él nos hace sentir indignos. Pero acercarnos a Jesús y pedirle que Él pueda restaurarnos, que Él pueda literalmente limpiarnos, nos devuelve la dignidad para poder acercarnos al Padre. Así que el principio que quiero que en esta mañana ustedes puedan guardar es que cuando Cristo interviene, no solo sana el cuerpo, sana la historia, sana nuestro pasado y nos permite recordar esa historia sin necesidad de que haya más dolor, sufrimiento, angustia, desesperación. En esta mañana quiero recordarles que como cuando la lluvia llega tras meses de sequía y la tierra vuelve a dar fruto,
Así es la obra de Cristo en un corazón seco. Recordamos la época de las sequías de aquí que enfrentamos en el Ecuador. Todo lo que tuvimos que enfrentar, todo lo que tuvimos que pasar, el tema de no tener luz, el tema de tener que quizás modificar nuestro horario para poder seguir con nuestra rutina de vida. Y de repente, las lluvias llegan y nuestra historia cambia, nuestra vida cambia, nuestra forma de dinámica cambia. De la misma forma hace Jesús cuando Él decide topar nuestras vidas y la vida de las personas con las que nosotros interactuamos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ser esta nueva criatura no es un permiso o una luz verde para criticar y juzgar al otro. Como iglesia, el saber de dónde venimos, de dónde nos rescató Jesús, debería ser justamente la señal de que nosotros necesitamos de esa misericordia, de esa gracia que viene de Cristo para continuar con el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Finalmente, el punto 4 que quiero transmitirles del día de hoy es una instrucción clara, obediencia tras la gracia. Y esto está claro en Marcos 1, 43 al 44, donde Jesús le dice al leproso, ve, muéstrate al sacerdote. Jesús manda cumplir la ley. La gracia no anula la obediencia, la impulsa. Es verdad que durante todo el año anterior nosotros de alguna manera estudiamos sobre la importancia de la gracia y la misericordia de Dios y que no es necesario el tener que darle un peso importante a los rituales, a la costumbre, a la tradición. Sin embargo, sí es importante el poder cumplir la gracia no como obligación, sino como un resultado del amor que Cristo ya nos expresó a nosotros. El principio que quiero transmitirles del día de hoy es que la restauración nos llama a caminar en orden y en testimonio. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Como el agricultor que tras recibir ayuda sigue cuidando su tierra con responsabilidad. Así el creyente responde a la gracia con obediencia. Y así deberíamos actuar nosotros. Tras recibir la gracia de Cristo, deberíamos ser impulsados a obedecer con mayor entendimiento, con mayor amor, con mayor gracia y misericordia la ley de Cristo, la ley de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es duro, es difícil, es complicado? Sí. Sin embargo, creo que es importante que nosotros podamos reconocer la importancia de manifestar este amor hacia Cristo guardando sus mandamientos. Y es tenerlos presente en nuestra memoria. Finalmente, para manera de conclusión, el toque que cambia todo. ¿Puedes reconocer ese toque que cambió tu vida? Esa oración que tú levantaste en lo alto, esperando una respuesta que sí fue escuchada y contestada, y que sentiste que ese era el toque del maestro, y que eso cambió tu vida para siempre. ¿Cuántas personas más necesitan de ese toque? Jesús no teme nuestra lepra, nuestra vergüenza ni nuestro fracaso. Él se acerca, toca y restaura. Así que les invito a que reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué áreas de tu vida necesitan el toque del Maestro? ¿Qué áreas de tu vida necesitan el toque de Jesús? ¿Estás dispuesto a acercarte con humildad y dejar que Él te limpie? ¿Serás tú también un toque de misericordia para alguien en tu comunidad? Recuerden lo que hemos aprendido durante el año anterior. Consolados para consolar. Padre eterno, mi Dios bendito, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy porque nos das la oportunidad de reconocer la importancia de tu toque, de tu abrazo. Quizás a veces esperanzados en una sanidad física, porque estamos atravesando alguna situación compleja.
Pero más allá de la sanidad física, te pido que tú topes nuestro espíritu para que sanes lo que tenga que ser sanado. Ese dolor, ese trauma, esa rebeldía, esa ira. Si tú quieres, sana nuestros cuerpos, Señor. Oro para que esta iglesia pueda convertirse en ese toque vivo de aquellas personas que tú nos permitirás conocer durante el 2026. Mujeres que se sienten solas, abandonadas, hombres que se sienten quizás fracasados, defraudados, jóvenes que probablemente no logran comunicarse de manera adecuada con sus padres, con sus cuidadores, y necesitan quizás de alguien que pueda, más allá de juzgar, aceptar, escuchar. Concédenos la gracia de transformarnos en tu toque para impactar a aquellas personas, no con la tradición, no con la costumbre, sino con el milagro que tú has hecho en nuestras propias vidas. Hemos sido testigos de procesos de sanidad, hemos sido testigos de procesos de cambio. Ayúdanos a ser diferentes. Honra y gloria solo a ti. Por los siglos de los siglos, oro. Amén.